Buenos días, soy la doctora Laura Gelman, docente de la primera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del CONICET en el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos CEFIBO. En el marco de estas jornadas de ambiente y salud, yo les voy a hablar del trabajo que realizamos en nuestro laboratorio que se titula Exposición al ruido durante el desarrollo y su impacto sobre la memoria. Uso del ambiente enriquecido como estrategia de neuroprotección. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Primero vamos a hacer una introducción hablando un poquito de la historia de lo que es el ambiente. Luego vamos a hablar de la importancia del entorno durante el desarrollo. Después vamos a explicar el modelo animal, cómo realizamos la exposición al ruido y los resultados que obtuvimos en este modelo. Y finalmente vamos a hablar del enriquecimiento ambiental, no solo en nuestro modelo animal, sino también qué sería el enriquecimiento ambiental en los seres humanos. Comenzando con el primer objetivo del antecedente histórico, podemos comentar que a fines del siglo XX, Francis Galton, un inglés primo de Darwin, siguió estudiando lo que su primo había comenzado sobre la teoría de la selección natural y enfrentándose a la teoría de los caracteres adquiridos, planteó que los genes eran una cosa y la crianza era otra, y que la crianza podía modificar lo que determinaban los genes. Y él estudió lo siguiente: un bebé que lo llamó Albert quería acariciar una rata porque le parecía tierna, que era un estímulo neutro, en teoría, como una mascota. En el momento en que el bebé iba a acariciar a la rata, se sonaba un ruido fuerte, que sería un estímulo no condicionado, que lo asustaba. Entonces Albert se ponía a llorar. Eso lo fue repitiendo varias veces hasta ver que solo ver la rata ya lo hacía llorar, sin necesidad de encontrar el ruido. El estímulo que era no condicionado se transformó en un estímulo condicionado. Es decir, que el gen de Albert interactúa con el entorno, que sería el sonido. Y el entorno puede controlar cómo se expresan los genes. Siguiendo con el objetivo 2, vamos a hablar de las experiencias adversas en el desarrollo o en la vida temprana y cómo esto puede afectar al cerebro y conducir a cambios conductuales que pueden afectar la salud mental. Cualquier intervención de enriquecimiento durante esta etapa o durante la etapa del desarrollo donde se producen estas experiencias adversas o negativas puede promover la resistencia a la adversidad. O sea que es posible intervenir mediante un enriquecimiento del ambiente para poder modificar esos cambios que se producen. Vamos a hablar ahora del modelo que utilizamos en nuestro laboratorio, que es de exposición al ruido en un modelo animal. Primero vamos a hablar un poquitito del ruido, que es un agente físico generado por emisores acústicos diversos que implica molestias y daños potenciales tanto en los seres humanos como en los animales y interfiere con las actividades que estos realizan. El origen del ruido puede ser diverso, puede tener que ver con maquinarias, con el tráfico, con recreación, con videojuegos. Por ejemplo, acá yo listo algunos, por ejemplo, un músico tocando la batería en altos decibeles, un cantante, chicos jugando arriba de un sillón, gente gritando, un señor utilizando, por ejemplo, un taladro. Todo esto depende, en realidad, del daño que puede llegar a generar, va a depender de los decibeles, de la intensidad que tenga ese ruido. Por ejemplo, menor a 80 decibeles no parecería generar daño. Según la Organización Mundial de la Salud, una habitación quieta tiene unos 60 decibeles y entre 80 y 100 decibeles sería una intensidad moderada.
que puede generar daño extraauditivo, mientras que más de 100 decibeles puede generar daño auditivo. Vieron, por ejemplo, las personas que utilizan esos taladros neumáticos en la calle, que muchas veces no tienen puestos los protectores auditivos. Esas personas tienen problemas auditivos en edades muy tempranas. Los efectos, entonces, del ruido pueden ser tanto auditivos como extraauditivos, y acá yo pongo distintos órganos porque pueden afectar tanto el sistema cardiovascular como el digestivo como el cerebro. O sea, pueden afectar distintos sistemas. Estos daños potenciales del ruido pueden ser sobre animales adultos, pero también, que no está muy estudiado, también pueden afectar animales en desarrollo, ya sea animales en la primera semana de vida como en la segunda o tercera semana de vida, o sea, animales entre infantes y adolescentes. Ahora vamos a hablar del dispositivo que usamos para la exposición al ruido. Este consiste en una caja que tiene el protector para que el ruido no se vaya para afuera, para que se concentre en este lugar como si fuera un estudio de música. Y adentro es bastante amplio como para que entre una jaula. Cerramos la tapa y le ponemos los parlantes, y esto lo conectamos a una computadora que va a tener el software para generar el sonido. El ruido es el ruido blanco, que va a ser activado por 2 horas por única vez, que sería el ruido agudo, y si no, puede estar durante 5 días consecutivos, pero 2 horas cada día, que sería el ruido subagudo. Esto está publicado en el año 2019, fue el último trabajo que publicamos de este tema. Después también estudiamos el impacto de la crianza sobre estos animales expuestos al ruido. Para eso utilizamos 2 tipos de jaula. La jaula común, que es la que no tiene ningún elemento interactivo, en general están de a 2 ratas. Es una jaula rectangular con una tapa enrejada. Y después tenemos esta otra jaula, que es la jaula de ambiente enriquecido, que además de tener el doble de tamaño de la rata de la jaula común, tiene juegos, tiene una ruedita, tiene un lugar para esconderse, tiene una rampa para que puedan subir y bajar. Es como una especie de parque de diversiones para las ratas. Y además, en general, están de a 3-4, lo cual estimula la interacción social. Acá les muestro cómo sería el ambiente enriquecido. Por ejemplo, acá están las ratas adentro de un tubo. Fíjense que se ponen todas juntas, es como una especie de tobogán, y se quedan así un montón de tiempo. Y también las ratas corriendo en la ruedita. La estimulación muscular de correr en la rueda también es un ambiente enriquecido. Y también otra cosa que ponemos es cada tanto, día por medio, le agregamos cereales, frutales, que eso también produce una estimulación gustativa. Bueno, ¿cómo es el diseño experimental entonces? Bueno, nosotros usamos ratas de 7 días o de 15 días, usamos los dos, ustedes van a ver resultados de ambas edades, y las exponemos al ruido o no a los 7 o a los 15 días. O sea, las que no exponemos al ruido las llamamos sham, porque las ponemos en la caja pero sin la exposición al ruido, serían las controles, y hacemos algunas mediciones bioquímicas inmediatamente después. En otro grupo de animales esperamos al destete a los 21 días y ahí las ponemos en la jaula. Algunas se quedan en la jaula común y otras en la jaula de ambiente enriquecido. Y a los 28 días, o sea, una semana después del ambiente enriquecido, hacemos otras mediciones. Algunas similares a las que medimos a corto plazo y otras mediciones conductuales y de marcadores de estrés oxidativo o de excitotoxicidad.
¿Qué evaluamos? Evaluamos estrés oxidativo, principalmente ROS y enzimas antioxidantes como la catalasa y las tiorredoxinas. Y esto lo hacemos en el hipocampo porque lo que queremos evaluar es si estos cambios en el estado oxidativo y en la excitotoxicidad están relacionados con cambios conductuales que dependen del hipocampo. Esos cambios conductuales vamos a evaluarlos mediante el uso de distintos tests. Los dispositivos que utilizamos para evaluar estas conductas, por ejemplo la memoria de habituación, la evaluamos en el OpenField, donde vemos, fíjense que acá es un dispositivo donde tienen rayitas y evaluamos cuántas rayitas pasa en los 5 minutos que están en el dispositivo. Esperamos 1 hora y la volvemos a poner en el mismo dispositivo y vuelve a cruzar rayitas, pero en general cruza mucho menos porque ya el ambiente no le resulta novedoso. Entonces, con eso evaluamos la memoria de habituación, que podría estar afectada en los animales expuestos al ruido. Para evaluar la memoria asociativa utilizamos otro dispositivo que es el test de evitación inhibitoria, que en el del lado izquierdo vemos un compartimento iluminado, este está oscuro, o sea, está destapado para que se vea, pero está todo oscuro, tapado. Entonces el animal se pone acá y cuando pasa al lado oscuro, que tiene unas rejitas, se le administra una pequeña descarga eléctrica que hace que se vuelva inmediatamente al lado luminoso. Ustedes recuerden que las ratas son animales de hábitos nocturnos y entonces les resulta desagradable estar en el lugar iluminado, pero en el lugar oscuro está habiendo una experiencia adversa. Entonces, después de 1 hora se vuelve a poner y a pesar de que está en el lugar desagradable, una rata control no va al lado oscuro, a menos que tenga afectada la memoria asociativa, o sea que asocia el estímulo aversivo con algo que era agradable, que sería el lado oscuro. Y las conductas relacionadas a la ansiedad las evaluamos en este dispositivo, que es un laberinto en cruz elevado, y fíjense que tiene 2 brazos cerrados y 2 brazos abiertos. La rata se coloca en el medio, digamos en realidad en el brazo cerrado mirando hacia el centro, y se la deja caminar libremente por 5 minutos. En general las ratas controles permanecen más tiempo en los brazos cerrados porque sienten que es un lugar más seguro, porque tienen una cierta conducta relacionada a la ansiedad. Cuanto menos conducta relacionada a la ansiedad tiene, más sale hacia los brazos abiertos. Bueno, algunas veces se cae, pocas veces, pero alguna vez se cae. Pero cuando tienen más ansiedad o más conductas relacionadas a la ansiedad, más tiempo permanecen en los brazos cerrados que en los abiertos. ¿Qué marcadores de estrés oxidativo y excitotoxicidad evaluamos? Por un lado, las especies reactivas del oxígeno a través del test de diclorofluoresceína, que es un test bioquímico, y a través del Western blot medimos la tiorredoxina 1, que es componente del sistema endógeno de antioxidantes, la GAD, que es la enzima que sintetiza GABA, y el EAT, que es uno de los transportadores de glutamato. Primero vamos a empezar con los resultados de la memoria asociativa. Acá encontramos que solo en el ruido subagudo se produce un aumento a los 7 días cuando los animales fueron expuestos al ruido durante 5 días, y en el ruido agudo solamente en presencia de la crianza en un ambiente enriquecido, mientras que a los 15 días sí, en el ruido agudo encontramos un aumento en los expuestos al ruido y solamente en el subagudo cuando fueron criados en un ambiente enriquecido. Con respecto a la memoria de habituación, encontramos que a los 7 días no se producen cambios en la memoria de habituación en ninguno de los grupos, mientras que a los 15 días encontramos en el grupo
del ruido agudo de jaula común, encontramos que habría un déficit en la memoria de habituación que es revertido por el ambiente enriquecido. Con respecto a las conductas relacionadas a la ansiedad, tenemos el parámetro de latencia al brazo abierto, donde encontramos que hay una disminución de la latencia al brazo abierto en los animales expuestos al ruido agudo, no así en el ruido subagudo, y esto significa que tienen menores conductas de ansiedad. Con respecto a los 15 días encontramos lo contrario, o sea, hay un aumento de las conductas relacionadas a la ansiedad porque hay un aumento de la latencia del brazo abierto. Está más en el brazo cerrado, que es el más seguro. En cambio, en el ruido subagudo es todo lo contrario. Otro de los parámetros para medir conductas relacionadas a la ansiedad es la cantidad de entradas al brazo abierto. Acá encontramos que a los 7 días hay un aumento, lo cual está de acuerdo con la latencia al brazo abierto disminuida que encontrábamos antes, y es revertido con la crianza en ambiente enriquecido, y a los 15 días hay una disminución del número de entradas al brazo abierto que está relacionado con el aumento de la latencia al brazo abierto que encontramos antes. El ambiente enriquecido en este caso no puede revertir cuando la exposición al ruido es a los 15 días. Y en el ruido subagudo, cuando está junto el ambiente con la exposición al ruido, se produce un aumento de las entradas al brazo abierto. Con respecto al estrés oxidativo, la evaluación de Ross, encontramos que, si estos son los valores controles, que tenemos una disminución tanto en el grupo de agudo 7, subagudo 7 y subagudo 15, mientras que hay un aumento de los niveles de Ross en el grupo agudo de 15 días. Lo mismo ocurre con el ambiente enriquecido, o sea que los Ross parecerían no poder ser restaurados por la crianza en un ambiente enriquecido. También evaluamos la catalasa, la actividad de catalasa, que es una enzima antioxidante que no encontramos diferencias, y también evaluamos otra enzima antioxidante que es la TRX1, que es parte del sistema de las tiorredoxinas endógenas, y lo que encontramos es que tanto en el ruido agudo como en el subagudo se produce un aumento de los niveles de TRX1 en el hipocampo que es restaurado por el enriquecimiento ambiental, y a los 15 días obtuvimos resultados similares. En cuanto a los marcadores de excitotoxicidad, como el GAD, o sea, la cantidad de GABA que se produce a partir del glutamato, no encontramos cambios ni a los 7 días ni a los 15 días, mientras que cuando evaluamos el transportador de glutamato, que es el que detoxifica el glutamato cuando hay un daño por excitotoxicidad, lo encontramos aumentado a los 7 días en las jaulas expuestas al ruido, lo cual es revertido por el ambiente enriquecido, mientras que a los 15 días no encontramos ningún cambio. Resumiendo un poco los resultados, lo que vemos en esta tabla, viendo los parámetros por un lado y los grupos por el otro, que los distintos grupos tienen cambios diferentes dependiendo de la edad y del esquema de exposición al ruido. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la memoria asociativa, que el ruido subagudo, o sea, 5 días consecutivos de exposición, genera un aumento en la performance, mientras que el ruido agudo de 7, o sea, una sola exposición, no genera ningún cambio. Mientras que una sola exposición de ratas de 15 días sí se generan un aumento en la performance en la memoria asociativa. Con respecto a las conductas relacionadas a la ansiedad, no es lo mismo exponer un animal de 7 días que uno de 15 días, aunque sea una sola exposición, ya que vemos una disminución de las conductas de ansiedad a los 7 días y un aumento en los de 15.
En todos los grupos se produce un aumento de TRX1, o sea, de uno de los marcadores antioxidantes en el hipocampo, mientras que las ROS disminuyen en todos los grupos excepto en el grupo de agudo de 15, que aumentan, y eso también está de acuerdo con los mayores cambios conductuales en este grupo. El ambiente enriquecido previene algunos de estos cambios, no todos, y lo podemos ver gráficamente así. Fíjense que las memorias asociativas de habituación se previenen, las conductas relacionadas a la ansiedad, solo en el grupo que tuvo cambios leves, mientras que el TRX1 se previene en todos los grupos y no las ROS. Lo que quiere decir que serían cambios más tempranos donde sería mucho más difícil de intervenir. Entonces, entrando en el cuarto punto de los objetivos de esta charla, que era hablar un poco del ambiente enriquecido, ¿de qué depende? O sea, ya vimos que fue efectivo en muchos de los casos. ¿De qué depende la efectividad del ambiente enriquecido? Depende de distintos factores. Ya vemos, por ejemplo, que en muchos casos depende de la edad, y cuando lo pensamos en humanos también es mucho más fácil modificar un sistema nervioso de un individuo joven que de un adulto. Depende también del tiempo de enriquecimiento ambiental. Nosotros utilizamos una semana siendo animales en desarrollo, pero para animales adultos se requiere mucho más tiempo, por ahí varios meses, para poder encontrar un efecto. También depende de la especie. No es lo mismo un animal que un ser humano, y también depende del sexo o del género. Nosotros utilizamos machos, pero también se están haciendo estudios en hembras que van a poder informar sobre los efectos en ambos sexos. Y también de qué tipo de estrés se trata, si es un estrés moderado o es un estrés severo. Entonces, ¿el ambiente enriquecido previene o revierte? Hace unos años salió un artículo sobre el ambiente enriquecido por inoculación de estrés, y me resultó interesante traerles un poco un resumen, porque tiene que ver con lo que estamos viendo, que el ambiente enriquecido no siempre está generando, por ejemplo, disminución de la ansiedad, porque se necesita una cierta ansiedad para poder lidiar con las dificultades o con posteriores estreses en la vida. Entonces, si esto sería un gráfico de nivel de estrés, en el lado izquierdo tenemos inactivo, en el lado derecho tenemos el colapso. El nivel de estrés óptimo estaría más o menos por acá, entre la relajación y el cansancio. En la jaula de ambiente enriquecido tenemos un montón de estímulos que tienen los animales: auditivos, olfatorios, interacción social también, porque acá tenemos animales que interactúan con otros animales en forma no agresiva. Todo eso va a inocularle un cierto estrés a las ratas que las protege contra el efecto de estresores posteriores. Y esto es un poco lo que nosotros vemos también, que en el ambiente enriquecido no siempre estaría disminuyendo el estrés, o disminuyendo la ansiedad o las conductas relacionadas a la ansiedad, sino normalizándolo. ¿Esto qué significa? ¿Que necesitamos algo de estrés para tratar el estrés? Esto es parte de también de la teoría del envejecimiento, donde se necesita estrés oxidativo, un poquito de estrés oxidativo en la juventud, para que pueda proteger contra el envejecimiento en la vejez. O sea que el estrés moderado es necesario, produce una respuesta adaptativa, aumenta la carga alostática y nos permite enfrentar futuros estresores. Mientras que el estrés severo no, o sea, no estamos hablando de estrés severo. El estrés severo produce una respuesta no adaptativa que sobrepasa la carga alostática, o sea, la capacidad que tiene el organismo de defenderse, y nos hace más vulnerables a estreses posteriores. Con respecto a los
a los modelos animales translacionales, o sea, cómo podemos este modelo de daño y enriquecimiento ambiental trasladarlo al humano, es todo un desafío porque tenemos que diseñar un ambiente enriquecido o el equivalente al ambiente enriquecido de ratas en humanos. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es estimulación tecnológica, o sea, a través de la computadora producir estimulación de distintas cosas, como por ejemplo, no sé, hacer cursos, hacer dibujos, leer, por ejemplo, podría ser, o sea, cualquier cosa que permita ejercitar el cerebro. También la lectura en sí, los juegos de mesa, juegos que permitan tener que motivar y estimular el cerebro, cantar o la música en todas sus formas, tanto cantar como tocar un instrumento, armar un rompecabezas, por ejemplo, interacción social, o sea, esto también lo podemos hacer en los seres humanos, como lo hacíamos en las ratas que les poníamos de grupo, y también el ejercicio físico. Todo esto, ¿a qué lleva todas estas actividades? A la recompensa, a la estimulación del circuito de recompensa cerebral. Entonces acá nos surge la pregunta, la disyuntiva de la farmacoterapia versus la intervención ambiental. Aparecen nuevos paradigmas sumado, no es que lo descartaríamos, pero sumado a la farmacoterapia convencional, más la farmacogenomia, o sea, apuntar específicamente a genes específicos. El uso de biológicos, que son principalmente anticuerpos monoclonales o moléculas relacionadas con anticuerpos para combatir distintas enfermedades. El uso de inteligencia artificial. Todo esto, sin embargo, conlleva a un costo, a una determinada especificidad, a muchos años de desarrollo, tolerabilidad, efectos a largo plazo. El ejercicio, el yoga, la alimentación saludable y todo tipo de actividades artísticas nos lleva a hacer una pregunta. ¿El futuro está en el ambiente? Bueno, muchas gracias.